Así, con la economía y la política. Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes, Agustina. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. No, Lucas, por favor. hoy una tarde muy importante. Javier Milei finalmente se vio cara a cara con los gobernadores. Asistencia perfecta, entiendo, ¿no? ¿Qué salió de esa reunión? ¿Qué nos podés contar? ¿Y por qué era tan importante, no, este encuentro también? Bueno, comencemos por el principio y alejémonos un poquitito de la coyuntura para mirar estructuralmente lo que está pasando. Y lo que está pasando es que tenemos un presidente que ganó demasiado rápido y demasiado tarde. Mm, ¿Por qué? Ganó demasiado rápido porque en 2 años es presidente. Un claro. dirigente que irrumpió en la escena política en 2021 siendo candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, teniendo una buena elección en esa legislativa del 2021, y construyó una propuesta política que tuvo el éxito electoral de alzarse con el triunfo en esta elección presidencial. Eso lo ponía en una situación muy particular. No era un candidato que había logrado conformar una fuerza política que le diera una base, un sustento sobre el cual construir fortaleza política para eventualmente aceptar el desafío de gobernar la Argentina. Claro. Y ganó muy tarde, porque le tocó ganar en el balotaje. Si hubiera ganado en la elección general con el 55%, se hubiera transformado en una fuerza con mucha más fortaleza política, mucho más legisladores, mucho más senadores, mucho más diputados. Esta particularidad del proceso lo pone a Milei en condiciones de ser uno de los presidentes que menor margen de autonomía va a tener para gobernar esta nave. Y cuando digo margen de autonomía es que él no puede tomar decisiones autónomas, porque no tiene diputados y senadores para legislar y para sancionar leyes, que son las principales herramientas con las que trabaja un político. Digamos, Sí, siendo sí, un totalmente. paralelismo, si el político fuera un carpintero y uno le abre la caja de herramientas, bueno, la principal herramienta de un presidente son las leyes. Y Milei, para tener esas herramientas, para tener las leyes, tiene que dialogar, tiene que acordar, pero tiene que acordar de una forma muy desafiante. Tiene que lograr acuerdos múltiples, porque la escena política es de tal fragmentación que no le alcanza con acordar con un sector político, necesita acordar con muchos para construir las mayorías para tomar decisiones. Y eso es lo que está haciendo en esta primera etapa, particularmente con los gobernadores, con quienes comparte la responsabilidad de gobernar, y eso ayuda y facilita el diálogo, pero son en algún punto también los que se ven reflejados en esa representatividad legislativa, que es la que va a tener que sancionar un conjunto de leyes que va a enviar el gobierno al Congreso, que son las herramientas con las que Milei quiere empezar a trabajar sobre esta compleja realidad económica, ¿no? Claro, totalmente. Mañana esto aparentemente se está confirmando. Javier Milei va a dar su primera cadena nacional para explicar el famoso DNU para desregular la economía. ¿Qué impacto puede llegar a tener a nivel político esto, ¿no? Obviamente los detalles después del DNU ya los vamos a conocer, se va a encargar el propio presidente, ¿no?, de explicarlos. Pero con lo que conocemos hasta ahora, ¿qué impacto político va a tener también con este antecedente, el de hoy, ¿no? Reunión de gobernadores, un congreso que vos lo acabás de definir muy bien, es un congreso que se presenta difícil para Javier Milei. Bueno, tiene que ver con la primera pregunta, tiene que ver con esta reunión de gobernadores y tiene que ver con toda la explicación que dimos, porque, bueno, digamos, Milei está teniendo como 2 estrategias. Hay algunas decisiones que las va a canalizar a través de la sanción de leyes, porque efectivamente tiene que ser así. Todas decisiones, por ejemplo, las decisiones en materia impositiva no pueden, digamos, tomarse por la vía del decreto de necesidad de urgencia. Claro, Esa no pueden facultad ser ni está en materia vedada para el Ejecutivo. tributaria, ni Exacto. electoral, y me falta Ni una pata electoral, más. ni sobre partidos Y políticos, partidos políticos. ni sobre materia penal. Penal, ahí está. Entonces, allí es donde necesita leyes, y por eso en la reunión con los gobernadores se habló mucho de reformas impositivas, por ejemplo, entre ellas la de revertir esta, a mi entender, mala decisión que impulsó Sergio Massa en septiembre pasado, cuando redujo el impuesto, eliminó el impuesto a las ganancias, en un contexto de déficit fiscal y sin financiamiento para ese déficit fiscal, con lo cual si vos detraes recursos de recaudación del Estado en un contexto de déficit que no lo puedes financiar, lo que estás haciendo efectivamente es que lo vas a financiar con emisión, es decir, con inflación, es decir, lo pagamos todos, y ese beneficio, esa reducción del gravamen de ganancias, benefició a los trabajadores formales
que cobran mayores ingresos, es decir, incluso fue una medida muy regresiva. Bueno, lo que se acordó con los gobernadores hoy fue revertir esa medida, con la curiosidad de que el propio Milei la había impulsado, aceptando que él defendía el concepto de bajar impuestos. Bueno, había que también bajar gastos y el gobierno anterior no lo hizo. Hoy Milei tiene que lograr el equilibrio fiscal, lo va a apoyar para reponerlo. Pero eso, perdón, te interrumpo acá porque me parece importante. Sí. Como analista político, ¿qué costo puede llegar a tener para Javier Milei el volver atrás con una medida que él mismo votó como cuando era diputado? Bueno, es una contradicción que probablemente afecte la credibilidad de su palabra, ¿no? Porque independientemente de que él pueda tener razones, él dice: yo apoyo la reducción de impuestos, pero también pedía reducir gastos. Bueno, hoy está en condiciones de reducir gastos y se da cuenta que es muy difícil reducir gastos en este contexto y en el contexto en el que, digamos, han quedado compuestos los gastos del Estado, ¿no? Muchos gastos que son difíciles de recortar, con impacto en los bolsillos de la gente. Entonces, fue una medida, la de reducir impuestos, que quizás no era el momento para tomarla. Pero independientemente de eso, decía, bueno, hay otras decisiones que Milei quiere canalizar por la vía del decreto de necesidad de urgencia. ¿Qué es esto? Bueno, es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo de que en determinadas condiciones de necesidad y urgencia se pueda avanzar de una manera más rápida. Claro. Y la verdad es que las condiciones de emergencia para avanzar por la vía del DNU probablemente en muchos aspectos estén. Hay una necesidad imperiosa en la Argentina de avanzar en la corrección de determinados desequilibrios económicos, en avanzar en el sentido de ordenar la economía, y el presidente entiende, pues conoceremos los detalles, que muchas de esas decisiones que va a anunciar mañana se pueden ejecutar por la vía del decreto de necesidad de urgencia. Esto no resuelve el problema. Habrá que ver cuál es el contenido del decreto, cuál es el anuncio del presidente mañana, porque los decretos de necesidad de urgencia tienen vigencia en tanto y en cuanto no son rechazados por el Congreso. El Congreso tiene la facultad de rechazar un decreto, lo puede hacer de una forma muy particular. Esto fue definido por una ley sancionada en tiempos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en el Senado, que es que para que se rechace un DNU tiene que haber una resolución por la vía del rechazo de las dos cámaras del Congreso, claro, por mayoría simple. Entonces, habrá que ver cuál es la tesitura de la oposición en el Congreso y si hay oposición o no para rechazarle este DNU al presidente. Claro. Insisto, eso va a depender mucho del contenido y por eso creo que se vino pensando estratégicamente qué cosas incluir ahí para no generar condiciones para su rechazo. Y en todo caso del mensaje que el presidente dé respecto de cuál es la justificación para tomar estas decisiones, ¿no? Claro, pero en todo caso, los dos elementos, la reunión con los gobernadores hoy, esta cadena nacional con el decreto de necesidad de urgencia, están ajustadas a esta realidad de un presidente que tiene estrechos márgenes decisionales y que tiene que buscar cuál es la forma más efectiva para poder enfrentar el desafío político y económico que enfrenta y trabajar con las herramientas que tiene a su disposición, ¿no? Totalmente. ¿Qué ves a nivel político también de lo que puede llegar a ocurrir en el día de mañana? Otro de los grandes momentos importantes para la presidencia de Javier Milei, que recién comienza con esta marcha en la que se va a aplicar por primera vez el flamante protocolo para los piquetes anunciado por Patricia Bullrich. ¿Qué pensás que puede llegar a ocurrir con tantas idas y vueltas, ¿no? Hay incluso organizaciones de izquierda que pidieron que la justicia suspenda el protocolo, la provincia de Buenos Aires que dice que no lo van a aplicar. ¿Qué mirada tenés? Bueno, permitime de vuelta ponerle un poco de contexto. A ver, a Milei, pero a cualquiera que hubiera ganado la elección presidencial le iba a pasar lo mismo. El principal desafío que hay por delante para el presidente es el de ordenar la economía, o ordenar la macroeconomía, es decir, tratar de producir las reformas económicas necesarias para dotar a la economía de salud, y que la economía pueda funcionar y que cada uno de nosotros pueda desarrollarse libremente en sus objetivos profesionales, personales, en una economía sana que permita la concreción de la iniciativa privada. Este es el desafío político de fondo. Para ordenar la economía, como la economía estaba artificialmente desordenada, de un modo tal que tenía contenida
o reprimido determinados fenómenos no deseados para ordenar la economía. Paradójicamente, lo primero que va a ocurrir es que se van a empeorar las condiciones económicas. Claro. Y lo pongo en términos concretos. Para bajar la inflación, Milei primero la va a tener que subir, porque para bajar la inflación hay que ordenar la economía, y para corregir los desequilibrios de la economía, naturalmente se va a producir inflación. Una de las correcciones que tuvo que ejecutar Milei es el atraso cambiario, y eso produjo más inflación. Entonces, Claro. ¿por qué hago toda esta introducción? Bueno, porque en el corto plazo, aún si a Milei le salen bien las cosas, las condiciones económicas van a empeorar. Y esto significa más inflación, deterioro del poder adquisitivo de la gente, probablemente más mal humor y probablemente más protesta social y más conflictividad social. Entonces, Milei ahora tiene dos principales desafíos para mí después de las primeras medidas que tomó, que es gobernar la nominalidad de la economía, es decir, una vez implementadas las primeras correcciones de la economía, tratar ahora de que esa inflación que subió baje. Eso es gobernar la nominalidad de la economía. La segunda es gobernar la conflictividad de la calle, porque la calle se va a poner más conflictiva porque las condiciones económicas se van a deteriorar inicialmente. Entonces, acá es donde viene este dilema o delicado desafío que enfrenta el gobierno de cumplir con su promesa de poner un poco de orden en el espacio público. Esto lo venía planteando mucho, sobre todo Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Bueno, basta de piquetes, basta de corte, la gente quiere orden, quiere poder transitar públicamente por los sitios para poder desarrollarse normalmente. Bueno, esto, digamos, esta promesa de campaña, ahora el presidente la tiene que cumplir, y para eso está Bullrich implementando este protocolo que intenta poner un poco de orden en la protesta callejera. Pero, bueno, el desafío es poder poner algo de orden sin escalar la conflictividad, sin producir episodios que puedan ser aprovechados por aquellos actores que administran la conflictividad social para escalar el conflicto. Y esto, lamentablemente, le va a ocurrir al gobierno, porque el gobierno saliente tenía la ventaja de que quienes administran la conflictividad callejera formaban parte del gobierno. Hoy esos actores están en la vereda opuesta, son oposición y pueden ser estimuladores de la protesta social. Entonces, ahí está ese delicado equilibrio entre, bueno, tratar de ordenar el espacio público, permitir el derecho de protesta, pero que ese derecho no interfiera con el derecho de tránsito de la gente, con potenciales instigadores de esa conflictividad social que puedan tener intereses políticos. Bueno, es una delicada operación que va a enfrentar el gobierno durante estos meses. Mañana es el primer capítulo de esta serie, ¿no? de esta temporada. va a haber muchos capítulos. La conflictividad social en la calle, en un contexto donde probablemente las condiciones económicas empeoren, sin producir episodios que les den el argumento a aquellos instigadores de la conflictividad social para escalar la protesta. Bueno, el primer capítulo lo tendremos mañana. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que pasa. Lucas, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, por favor, un placer, un saludo a toda la audiencia. Un abrazo, Lucas Romero, analista político, y su análisis sobre lo que va a ocurrir mañana. Lo dijo él, este sea tal vez el primer capítulo